sección de los martes para hablar de historia también, entre otras cosas. Cuando estamos a través de Qué Buena 92.1 FM, estamos en vivo y en directo por el canal online de televisión Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El número en cabina 342-1050, 606-342-1050 para que nos llamen en el momento que quieran. Y está la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes al 320-828-1752. Julián Chica Cardona, secretario de la Academia de Historia Caldense, gestor cultural, historiador. Viene también en compañía hoy de su invitado nuevamente, John Jaime Correa Ramírez, historiador, magíster en ciencia política, doctor en ciencias de la educación, profesor titular UTP, director de la maestría en historia UTP, miembro número de la Academia Pereirana de Historia y miembro correspondiente a la Academia Caldense de Historia. Así que bienvenido, doctor John Jaime, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo acá, pues para seguir discutiendo todas estas ideas acerca de la tradición del civismo en la ciudad de Pereira. Esperamos pues que entonces el programa sea de su agrado. John Jaime Correa Ramírez. Sí, señor. Y estamos aquí con Julián Chica Cardona también. Bienvenido, Julián. Buenos días, Álvaro. Un saludo para el doctor Germán Aguirre, a Paola en el Control Master y a todos nuestros oyentes y televidentes de Qué Buena 92.1. Referente a la tradición del civismo de Pereira, nos hemos ocupado con la presencia generosa del maestro John Jaime Correa, doctor en historia, un referente muy importante de la maestría, precisamente que tiene en esa área la Universidad Tecnológica. He pensado yo porque es también un elemento en el cual se puede mirar Dos Quebradas, en el cual se puede mirar Santa Rosa de Cabal, en el cual se puede mirar Manizales también, ¿sí? Por las equidistancias que ha manejado culturales y por las semejanzas que hay y diferencias también, ¿no? Pero entonces sí sería de utilidad que estos temas que se abordan permitieran tener un acercamiento con el fenómeno social, con esa problemática que afecta a ese fenómeno. Y me parece que ese es el propósito de esta segunda sesión, doctor John Jaime. Entonces, lo dejo para que continuemos con lo que habíamos dejado en suspensivos en la reunión anterior. Claro que sí. Sí, yo creo que sería muy bueno pues como poner nuevamente en contexto de dónde surgen, pues en qué momento es que se empiezan a generar los procesos de civismo en la ciudad de Pereira y como tú lo mencionas, en algunos municipios cercanos acá a la misma ciudad de Pereira, incluida pues Santa Rosa de Cabal, Chinchina, Marsella, que también tuvo su sociedad, por supuesto, Manizales. Es un momento en que todas estas poblaciones están haciendo como el tránsito del siglo XIX al siglo XX, se van modernizando, la economía del café despega, ¿cierto? Entonces, y esa economía del café nos permite conectarnos con el mundo exterior, con Europa, con Estados Unidos, permite unas primeras formas de acumulación de capital, ¿cierto? Que haga que se empiecen a generar unas élites aquí en todos estos poblados, élites de tradición de esa colonización antioqueña, otros como de cierta tradición caucana, algunos de ellos también que vinieron como primeros profesionales, médicos, médicos, ingenieros, abogados, y se conectan con esas élites. Lo mismo que la colonia sirio-libanesa, que también entonces hicieron parte. Ellos entonces empiezan a promover una idea de que hay que civilizar a la población. O sea, hay que transformar el paisaje urbano con nuevas casas, nuevas edificaciones, incluso muchas veces dejando ya la tapia, la teja, pues la tradicional estructura pues de la vivienda de la propia la colonización antioqueña para darle paso, por ejemplo, al cemento, y empiezan a llegar los rieles del ferrocarril, del tranvía, las ciudades, pero faltaba el otro elemento, el elemento humano. Entonces yo recuerdo mucho en mis investigaciones que yo tomaba mirando la prensa y mirando las actas de las juntas directivas de la Sociedad de Mejoras de Pereira y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, cómo ellos trataban de decir, tenemos que desarrollar campañas que permitan armonizar el progreso material con el progreso espiritual.
Entonces, desde ahí viene toda una serie como de campañas educativas hacia tratar de generar en esta región como ciudadanos como más formados en los ideales, en los valores del civismo, de las buenas costumbres que fueron tan, pues, tan característicos de comienzos del siglo y que yo creo que a muchos de nosotros nos tocó estudiar todavía en el colegio con la famosa cartilla de Carreño, del padre Astete, ¿cierto? Y que a uno hasta le calificaban por urbanidad en el colegio, ¿cierto? Yo creo que eso fue muy interesante pensarlo, pero yo siento que también la historia no se puede quedar simplemente como que la función de la historia no es simplemente repetir lo que ya han dicho, se ha dicho siempre y tener como una especie de sonsonete respecto al pasado, sino más bien poner como una lupa crítica y tener como la capacidad de cuestionar, sobre todo para que las nuevas generaciones en el presente sepan cómo discutir o cómo articularse con en esas tradiciones. Yo creo que el civismo, pues yo no me imagino una sociedad sin unos mecanismos, unos dispositivos de formación ciudadana que generen, que ayuden a generar cohesión social, a motivar a un comportamiento respetuoso en los espacios públicos, en los espacios que son digamos, como colectivos, ¿cierto? Pero a veces el problema del civismo, cuando ya se mira en esos términos, es que presupone unos comportamientos muy virtuosos que deben ser tanto en lo público como en lo privado. Entonces ya ahí empieza un ejercicio como de observación y de vigilancia muy tremendo, que a mí me parece que para sociedades un poco más liberales, ¿cierto? Eso también empieza a ser cuestionable, porque sobre todo la vigilancia se hace con base en instituciones y en valores básicamente de tipo católico, cristiano. Y ya nos hemos dado cuenta que así como han cambiado la ciudad, los valores también se han transformado, han entrado en disputa, ¿cierto? A mí en lo personal no me gusta compartir esa tesis de que hay crisis de valores. Eso, por ejemplo, se veía mucho en Antioquia cuando empezó el sicariato, de que había crisis de valores, cuando los antioqueños tenían una tradición de contrabando, de violencia de muchos años. O sea, yo creo que se termina es como idealizando cierta idea como de la idiosincrasia cultural de una región. Deberíamos mirarnos en todos los pliegues de ese abanico de lo que ha sido, lo que es una sociedad. Yo también cuestiono muchas veces, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en Dos Quebradas se promueva el civismo, y muy bien, ¿cierto? Entonces vamos todos a las calles, vamos todos a participar, obras colectivas, pero ¿quiénes usufructúan los beneficios de esas obras? ¿Qué pensar de civismo en una ciudad donde a veces el empresariado, cierto sector del empresariado, juega al límite de las relaciones contractuales? ¿Cierto? No está dando las plenas garantías laborales y considera que su ganancia se hace muchas veces sobre la precarización de las condiciones de contratación Buscando el esguince de la norma, Exacto. buscando materiales de dudosa calidad para sus trabajos, en fin, buscando por todos los lados ese reencuentro con esa tendencia paisa que hay de Sí, salirle de al la paso a viveza, todo, la ¿cierto? De viveza. la viveza y de que yo me lucro en la medida en que yo logro, ¿cierto? Menoscabar de pronto el beneficio de los otros que también con cuyo trabajo yo también me estoy beneficiando. Entonces yo creo que aquí ha faltado como una reflexión mucho más profunda, sobre todo no para negar que hubo esos procesos cívicos en el pasado, sino la conveniencia, que yo creo que ese fue como el interés tuyo inicial, Julián, de que en el presente todavía se siga diciendo que la única forma que tenemos pues como para salir adelante como sociedad es recuperando los valores de un civismo casi del siglo XIX o de las primeras décadas del siglo XX. Claro, y está claro, John Jaime, que con el estallido social, es decir, ahora con la apertura del nuevo milenio, porque ahí se empezaron a generar muchísimas cosas, como el símil de la primavera árabe, como esa cosa del marzo europeo. Em, Esa clase de cosas empezaron a verse de alguna forma en Sudamérica, aquí en nuestros países en vías de desarrollo. Y Colombia no fue ajeno a lo que ya veíamos en Chile, lo que veíamos ya en otros lugares que era, pues asustaba, ¿no? Y aquí notamos que esto iba para un punto de no retorno, con lo que sucedió en Cali, lo que se presentó con la primera línea, las tomas del centro comercial Victoria
de estos muchachos que se encontraban por convocatoria de las redes. Esos son otra clase de valores o antivalores o como se quiera llamar, pero es otra clase de lectura de la sociedad, de las Ujú. generaciones actuales. Sí, son otra forma de expresión que fácilmente se despachan, que porque es que son terroristas, Eso. que son gente, Peludos ahí, sí, hombre, ¿no? exacto, como que no tienen los valores cívicos y entonces nuevamente yo ahí entro como a cuestionarme ese aspecto. Yo pues por estos días andaba como en revisión de prensa, que a mí me encanta revisar la prensa antigua y miraba la posición de César Gaviria en el 90 con ese encabezado que en su discurso, bienvenidos al futuro. Ujú. Y yo me he puesto a pensar, bueno, después de esa época para acá, ¿cuál ha sido el futuro? ¿Cierto? Y qué se ha hecho. Tuvimos de pronto una iniciativa, en cierto modo, que a mí me pareció interesante, las que generaron en sus respectivas ciudades gobernantes, pues alcaldes como Antanas Mocus, como incluso Sergio Fajardo, ¿cierto? Como que un alcalde no llega a ese cargo simplemente para repartir puestos y presupuestos, sino que también se impone a sí mismo unas tareas educativas y pedagógicas. Pero a la larga eso son cosas como de iniciativa de un gobernante durante un determinado cuatrenio, pero no corresponden a una política, digamos, como de Estado o de un ente municipal, o que las mismas élites se vean reflejadas en ese proyecto. Cultura ciudadana puede ser una forma distinta de empezar a pensar la convivencia en la ciudad, ya no solamente bajo valores del civismo, sino simplemente, o, por ejemplo, donde se le pone a las personas, a cualquiera sea su condición social, no se le impone un modo de vestir particular, porque ya estamos también cobijados por la Constitución de 1991 que nos plantea el derecho al ejercicio pues, al desarrollo de la libre personalidad, pero sí que mínimamente haya unos compromisos en términos de, por ejemplo, si usted está bebiendo, en términos de las horas de pico y placa para evitar la congestión, Para los ¿cierto? que fuman. Sí, exacto, se han creado algunas normas, ¿cierto? Pero a mí lo que siempre me da la impresión es que muchas veces cuando se generan este tipo de problemáticas, siempre se plantea de que hay un déficit en la formación ciudadana, ¿cierto? Que la gente no sabe ser ciudadana. Pero yo también diría, es que también en esa formación ciudadana también hay un déficit en la consecución de derechos, en la posibilidad de tener una vivienda digna, un trabajo digno. Entonces todo eso de bienvenido al futuro, para mí lo que se ha quedado al cabo de varias décadas es una incertidumbre social muy fuerte, que entonces no se trata simplemente con tratar de imponer los buenos ideales del civismo y decir que entonces la sociedad toda la va a acatar, ¿cierto? Cuando hay unas necesidades todavía mucho más fuertes a nivel estructural dentro de la sociedad. Y que en eso, yo lo tendría que decir, Pereira se parece a muchas de las ciudades colombianas. Cuando yo llegué aquí a la ciudad hacia el 2005 y por ahí hasta más o menos hasta el 2014, Pereira siempre encabezaba los indicadores de desempleo. Ujú. Aquí a mucha gente le dio, incluso aquí en Dos Quebradas, cuando firmaron unos Y el documentales costo de vida, ¿no? y los costos de baby sicarios, que es que aquí no pasaba, pero miren lo que tenemos hoy en las ollas de los barrios populares, el control territorial de la cordillera, ¿cierto? Entonces no son cosas que podemos mirar simplemente, dejar de lado y pedirle a la gente que sea buen ciudadano cívico, cuando el problema es mucho más de fondo. Sí, sin embargo encontramos uno que recorre, por ejemplo, el barrio Los Naranjos, esa, esa aglomeración de bolsas de la basura en una esquina de un templo, un templo católico, y se ve como esa insensibilidad realmente de la ciudadanía, un barrio que es emblemático de la historia de este municipio y se escandaliza porque eso atrae perros, atrae personas indeseables, habitantes de calle, aves de carroña. Y, y hay unos puntos focalizados de esa situación de la basura que también es una, ahí hay una forma de protestar de la ciudadanía, hay una forma de manifestar su descontento ante algo que pues no se les ha escuchado o de alguna manera ha faltado atención sobre ellos, así como la destrucción de las barandas, por ejemplo, del viaducto, una cosa que es intencional porque la idea es convertirla en droga o convertirla en algún dinero. Y es porque las grandes inversiones que se han realizado, en esas inversiones ha faltado la cuota de pertenencia, la cuota de educación, la cuota de algo cultural o el fortalecimiento de la capital social que, que permita que vayan a la marcha esas dos líneas, digamos, de inversión.
pero en una visita reciente que hice en un acto que hubo cultural en el centro comercial Aristi, que el centro Aristi, el hotel y En todo eso Cali. en Cali, tan famosos, y uno sí se viene apesadumbrado. El, Mejor dicho, ahí hay un parque a un costado que se llama el Parque de Santa Rosa, la iglesia se llama así también, y eso es una invasión de basura, una cosa terrible por todas las avenidas, por todos los lugares donde ve uno que se le salió de las manos al gobierno eso. Y aquí todavía no estamos viéndolo, pero ahí hay un campanazo, hay una alerta de estas cosas que son comportamientos muy elementales que tienen que ver con la pertenencia, con la Ujú. solidaridad también, ¿cierto? Que Sí, si alguien es limpio, ¿por qué tengo yo que obligarlo a que esté sintiendo todo lo que genera la basura, ¿no? ujú. Entonces, eso nos lleva precisamente a reflexionar desde la sociedad, desde de la capital social, desde las organizaciones, eh, ¿en qué se perdió el norte? ¿Dónde perdió el norte? Perdimos el compás, ¿no? Desde las administraciones. ¿Qué puede hacer las universidades? ¿Qué puede hacer la ESAP, que es la que tiene ya un capítulo de capacitación para los alcaldes antes de posesionarse y que permanentemente están haciendo un trabajo sobre eso? ¿Qué tienen sobre eso? Porque en los pensum que he observado no aparece por ningún lado una cuota de sociabilidad, digamos, una cuota de civismo para esta clase de dirigentes que son los que finalmente toman las decisiones, lo mismo que los concejales. Es una tarea bastante compleja, Julián, y asumo el reto, el cuestionamiento, porque soy parte de una universidad pública, la principal universidad de acá de la región, y de verdad que yo considero que a veces en estos temas de pedagogía, de la formación ciudadana, no hay como fórmulas mágicas, ¿cierto? Hay falta de sentido de pertenencia porque hay desconocimiento de la historia. Hay falta de sentido de pertenencia porque esta es una ciudad que se va haciendo sobre sucesivas capas de migrantes que no logran como de pronto, pues no sé, como incorporar todos esos ideales, toda esa historia, pero también porque no ha habido una buena educación también de calidad que permita, por ejemplo, generar ese pensamiento crítico, ese pensamiento que, bueno, por un lado, sí, los valores que permitan a que no se estén tirando basuras y que todo el mundo propenda por una mejor calidad del espacio público, tanto en lo ornamental como en términos de delincuencia, como de tipo de cosas, pero es que también es muy tremendo cuando muchas veces el civismo también se ha tomado como una forma de distanciamiento de la política, porque es que aquí no hay campañas, por ejemplo, para control político al Consejo Municipal. ¿Cierto? Y que a los colegios se les incentive, que entonces una cátedra de formación Mm, ciudadana es haciéndole control político a los concejales, no, porque entonces ya no, estos son opositores, estos no, ya como son el rector es enemigo mío, o tal profesor está subvirtiendo a los estudiantes. Entonces es un proceso largo que hay que llevar a cabo para ver en qué momento, pues, la ciudad como empezó el siglo XX era un gran ideal, el ideal de la civilidad, de la modernidad, del progreso, de alguna manera, del confort, de espacios públicos, del ocio, de los deportes que también empezaron, y hoy la ciudad pareciera ser como una pesadilla. Vos mencionabas lo de Cali, y yo recuerdo pues cuando uno va por Bogotá, o por ejemplo en los bajos del metro, en la ciudad de Medellín. O sea, todo un ideal de progreso como es un metro y sin embargo en sus bases deteriorándose. Y eso podría servir como una especie de metáfora, claro. ¿cierto? A lo que es nuestra sociedad. Tenemos, además de los problemas que tenemos también en la Colombia profunda, en las zonas de las regiones, en las periferias, en las zonas limítrofes, con todo este tema del desplazamiento, de la minería ilegal, el conflicto armado, el narcotráfico. Entonces yo creo que, pero por donde debe empezar todo esto tiene que ser por la clase política. Las Claro, sí. sociedades más representativas pues las instituciones más representativas de la sociedad también haciendo este tipo de ejercicios de comprensión de la misma ciudad. Precisamente es que ahora caigo en cuenta de cómo eh, esa, esa forma o ese intento por revertir el curso de los acontecimientos que tenía Bogotá eh, permitieron que Antanas Mocus interviniera con el ejemplo, desde el ejemplo.
Es lo que vimos inicialmente con Fajardo, por ejemplo, desde el ejemplo en Medellín. Y, y yo creo que ese sería un buen punto de partida, pero que tuviera continuidad en los dirigentes, en los burgomaestres, que desde el ejemplo ellos mostraran. Porque es que lo que encontramos es lo contrario. Ese ejemplo de corrupción, ese ejemplo de cantidades de cosas que cuando llega un momento se destapa la olla y se ve que eran santos vestidos de ovejas, realmente eran lobos vestidos de ovejas. Y, y desde el ejemplo ahí hay un eslabón muy importante para modificar lo que hay. Que sí. Sí, Ave María. ¿Y continúa la próxima semana? Por favor, claro, Sí. vamos a continuar con el tema, sí. Bueno, maravilloso. De todas maneras, muchas gracias a Julián Chica Cardona, que es secretario de la Academia de Historia Caldense, que es gestor cultural, que es historiador. Lo mismo también a su invitado, al doctor John Jaime Correa Ramírez, historiador también, y todo lo que ya hemos comentado en su perfil, por acompañarnos en esta mañana que era el informativo del Eje Cafetero. Los esperamos el próximo martes, Dios mediante, a la misma hora. Claro que sí, vamos Bueno, a tratar de muchas mostrar gracias. unas conclusiones ahí en esa entrevista, sí. Ya Feliz son las día. 9, gracias, 9 de la mañana, 30 minutos, daños en su televisor o está presentando fallas. Llévelo al desbar electrónico o pida un servicio a domicilio, se lo dejan como nuevo.